del Señor y nos vamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 9. Y vamos a leer del verso 35 al verso 38. Dice así la eterna palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Alabado sea el nombre del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Como a manera de información, la primera parte, el primer bloque de este tema, que tiene que ver con misiones, vamos a mirar aquí algo que se nos presentó al pastorado para que veamos cómo está funcionando esto. Y cuando tengamos esos conocimientos, podamos también reflexionar y comenzar a tomar parte en el trabajo que Dios nos ha encomendado. ¿Les parece? Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Asuntos étnicos, evangelismo carcelario y capacitación misionera. Asuntos étnicos. Población étnica colombiana. La población étnica colombiana se compone etnográficamente por el 87.58% de blancos y mestizos, un 9.34% de afrocolombianos, o sea, negros, mulatos, palanqueros y raizales, un 4.4% de indígenas y un 0.006% de gitanos. De acuerdo con el DANE, se estima que en el 2018 en Colombia había un total de 1.900.000 de indígenas. Las etnias con mayor número de miembros son los Wayuu con 380.460, la Zenú con 307.091, los Nasa 243.176, Pastos 163.000. Este pueblo concentra el 51.1% de la población indígena colombiana. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque se está buscando en los informes y en el trabajo misionero tener un equilibrio con lo nacional y lo extranjero. Porque hacemos a veces mucho énfasis en la obra misionera extranjera. Eso es como a veces nosotros luchamos porque los de afuera se salven mientras los de adentro se están perdiendo. Salimos a evangelizar por fuera y no evangelizamos a los nuestros. Entonces la idea es que haya un equilibrio, que así como tenemos ese esfuerzo para hacer evangelismo por fuera, entonces también lo hagamos adentro. En este caso tiene que ver con nuestro país
y tiene que ver con nuestro distrito y tiene que ver con nuestra iglesia a nivel local. Entonces, aquí esta población, ¿qué está pasando con ellos? Coordinación de asuntos étnicos como respuesta a la realidad indígena. El área de asuntos étnicos se encarga de coordinar todo el trabajo misionero, evangelista y social en poblaciones indígenas desde la Guajira hasta el Amazonas y desde el Arauca hasta el Chocó, totalizando 64 años de historia institucional, donde alcanzamos 70 etnias para el Señor, proveyendo para estas atención espiritual y social. Nadie se alcanza a imaginar qué está pasando en esos lugares, en esas zonas selváticas, donde nosotros no nos atreveríamos a entrar, con mucho sacrificio, con muchos peligros, pero gente apasionada, entregada por hacer el evangelismo en medio de estas tribus. De manera que, para que tengamos en cuenta, ya son 64 años de historia. Por lo tanto, actualmente esta labor cuenta con un coordinador nacional y un gran número de pastores y líderes autóctonos, gente de la misma tribu, pastores de la misma tribu en su propia lengua y con la Biblia en su traducción al lenguaje de ellos, predicándoles, enseñándoles el evangelio. Allá es donde van nuestras ofrendas, para que aprendamos a tener pasión y amor por la obra misionera. Segundo, evangelismo carcelario. La población carcelaria está distribuido así. Del total de la población colombiana, un 0,3% que equivale a 195.265 personas se encuentran privados de la libertad. La población presidiaria está distribuida por género así: 93.10% son hombres y el 6.90% son mujeres. El sistema de responsabilidad para adolescentes nos arroja la siguiente cifra: de los 12 millones de adolescentes en todo nuestro país, 60.693 están privados de la libertad, de los cuales el 88% son hombres y el 12% mujeres, y entre las edades de 15, 16 y 17 años. Que es una lástima que esos muchachos, ese número, porque es un número muy grande, estén presos, privados de la libertad. Gente, muchas veces, muchachos que no tienen ninguna orientación espiritual, que tienen padres que no los supieron criar. Bueno, una cantidad de antecedentes que los llevaron a caer en las garras de la delincuencia y el crimen. Ahora bien, cárceles en Colombia. Los establecimientos penitenciarios en Colombia son un total de 132 y están distribuidos de la siguiente manera: IMPEC, cárceles departamentales, municipios y distritales, centro de reclusión militar, unidades de recreación inmediata, cárceles correccionales, centros de atención integral o estaciones de policía, centros de traslados por protección, búnkeres de la Fiscalía. Nota destacada: la población con mayor número son hombres, el 93.10%, seguido por el 60.693 adolescentes. De manera que a esta población hay una coordinación de evangelismo carcelario como respuesta a la realidad carcelaria.
El evangelismo carcelario se hace presente en gran parte de los centros de reclusión penitenciaria de Colombia, coordinando un trabajo misionero, evangelístico y social a favor de las poblaciones carcelarias, penitenciarias y sus familias. Durante 46 años consecutivos se han alcanzado un gran número de la población penitenciaria y sus familias. Actualmente esta labor es manejada a través de un coordinador nacional de evangelismo carcelario con un equipo de asesores de 45 pastores de tiempo completo que realizan una labor de capellanía entre los adolescentes cautivos y entre las gentes que están cautivas. ¿Quién paga esos 45 pastores carcelarios? Porque ellos no es una iglesia la que manejan. O sea que ellos no reciben diezmos, ni primicias, ni hacen votos, porque es gente que está totalmente privada de la libertad y antes hay que llevarles. Y no solamente eso, sino que los atienden en la parte social, para suplir las necesidades que ellos tienen allá, y no solo eso, sino que las familias de estas personas que son prisioneros también se les hace una atención. Estamos hablando de los que ya van creyendo al Evangelio. Alabanzas al Señor. Allá van nuestras ofrendas. Esas ofrendas que nosotros depositamos en los cultos misioneros, gavillas para Cristo, rayos de luz, y esta ofrenda que es cada mes, y ese culto misionero que se hace tiene esa finalidad de sostener la obra a nivel nacional y a nivel internacional. Alcance la población privada de la libertad, bautizados durante todo el proceso, 22.500. Pastores de la IPU, pastores carcelarios, 45. Guardianes bautizados, 300. Simpatizantes en los centros de reclusión, 9.000. Hermano, mientras nosotros estamos aquí sentaditos y todo eso, hermano, hay un equipo de trabajo a nivel nacional que como hormiguitas se desplazan por una parte y para otra con el propósito de llevar ese mensaje de fe y de esperanza. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. ¿En qué medida participamos nosotros? Sería la pregunta. ¿En qué medida participamos nosotros y cómo queremos participar? Vamos a leer una porción de la palabra de Dios porque quiero mostrarles algo dentro de la gran comisión que el Señor dio a la iglesia. Esta semana, el martes precisamente, estaba hablando acerca de un tema sobre el origen de la iglesia, porque hay un propósito. La iglesia no ha sido formada simplemente para él presentársela como la reina, como presentársela a sí mismo, sin mancha, santa, pura y bella, sino que mientras está aquí en la tierra, Dios tiene un propósito con la iglesia. ¿Y cuántos se consideran iglesia del Señor? Bueno, si usted es iglesia, entonces vaya colocándole negrillas a esto. Dice la palabra de Dios, Mateo 28, del 16 al 20, un pasaje muy conocido por todos. Así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, tenemos esta bendición, la gran comisión. Quiero decirles, hermanos queridos de mi alma, que estar al frente en esta magna obra que desempeña la Iglesia, ordenado por el Señor Jesucristo, y conocer su desarrollo es una bendición. Dios hizo una promesa de salvar a la humanidad. Recordemos que esa promesa está en Génesis capítulo 3, verso 15. Vamos a mirarla, no sé si se puede ir intercalando. Cuando Dios le dijo a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3, 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios prometió aplastarle la cabeza al diablo, que había hecho tanto daño, haciendo que Adán y Eva creyeran a su nefasto plan y llevando al hombre a la cautividad, llevándolo a la tragedia, llevándolo al sufrimiento y finalmente a la muerte. Entonces, era necesario que se cumpliese lo que Dios se proponía, y lo dijo por medio de los profetas. Por ejemplo, en Isaías capítulo 53, del verso 1 al 5, que nos está hablando, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Siguiente. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más en atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él, imagínense, en profecía está hablando como un hecho. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. De esta manera Dios manifestaría lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Colosenses o Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, que nos habla de la forma en que él lo hizo. Miremos 2:5. Haya pues en vosotros, ¿qué? ¿Y qué es eso de que haya en vosotros el mismo sentir? ¿Qué significa eso? Que sintamos lo mismo que sintió Cristo. Que no hayan piezas dispersas, sino que haya realmente
una expresión solidaria, que todos podamos hacer lo mismo, que ese sentir de Cristo se desarrolle en nosotros. Y Él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y nótese esto, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? ¿Haciéndose qué? ¿Aló? ¿Haciéndose qué? Subraye esa palabra, obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. El sentir de Dios, que se humilló a sí mismo con el propósito de salvar la humanidad. Esto es conocer que a Dios nada lo toma por sorpresa, Él lo tiene todo bien programado. Es comprobar su omnisciencia, ya lo estamos mirando a través de las profecías, como Él tenía todo esto planeado. Esto no es circunstancial. Esto no es algo hecho así como a la deriva. No, esto está planificado por Dios. Dios sabía que usted iba a estar en esta reunión. Y Dios sabía que yo iba a entregar este mensaje porque Él me lo dijo. Es lograr entender que lo que hoy tenemos y somos, a alguien le costó su propia vida. Esto que nosotros tenemos, que se llama una salvación. Yo les pregunto, ¿cuántos tienen alegría en el corazón? ¿Cuántos tienen paz en sus corazones? ¿Cuántos se sienten perdonados por Jesucristo? Pero eso, hermano, le costó la vida al Señor. Ahora, ¿qué estamos nosotros haciendo en respuesta? Esos primeros que oyeron, creyeron, recibieron y vivieron ese plan divino, se unieron a la ruta salvífica. Es decir, todo el que iba creyendo se unía, pero no se estaba en silencio. Todo el que venía se unía al equipo de trabajo de Cristo y eran enviados a predicar el Evangelio. ¿Qué cree que está haciendo el Señor hoy? ¿Para qué nos está llamando el Señor? Con la finalidad de que el Evangelio llegara hasta nosotros y nosotros también, comprometidos con la gran comisión, logremos llegar hasta lo último de la tierra. Tal como el Señor dijo, me seréis testigos, ¿a dónde? Primero y después y hasta lo último. Hay tres razones que definen la grandeza de la comisión encomendada por el Señor Jesucristo a su iglesia. Vamos a mirar esas tres razones brevemente. Hay una razón que precede a la declaración de id y hacer discípulos a todas las naciones, la cual está implícita en la primera expresión del versículo 19 de Mateo 28. Por tanto, quiere decir en razón de, por causa de. Ahora, miremos la razón. Jesús se acercó y les dijo, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La declaración. ¿Por qué lo dice? Porque todas las gentes, la creación, el mundo entero estaba bajo la potestad de Satanás. Adán, cuando desobedeció a Dios, que él hizo un negocio muy malo, porque Adán era el Señor de la creación. Dios puso bajo sus pies todo lo que había sido creado. Pero este Señor no bastó con ser prácticamente el Señor de todo, sino que había algo, una sola cosa que le pertenecía al Señor, y se llenó de codicia y también la quiso tener. Y como él la quiso tener, eso le costó la pérdida de todo.
Quiso ser más rico y resulta que se volvió un pordiosero, un miserable, un esclavo. Él se vendió, y no solamente él, sino que nos vendió a nosotros. Toda la raza humana cayó bajo el dominio de Satanás. Así que toda persona que no tiene a Cristo está bajo el dominio de Satanás. Pero los que ya estamos en Cristo, ya no estamos en el dominio de Satanás. Estamos bajo la autoridad, bajo la dirección de la cabeza, que es Cristo. Entonces, cuando él dijo toda autoridad, eso quiere decir que él volvió a tener el dominio. Amén. De todo principado, de toda autoridad. Él es el Señor sobre todas las cosas. Amén. Entonces, ya como Señor de todas las cosas, ahora con esa autoridad, ahora yo soy el que mando, yo tengo, como se dice, la sartén por el mango. Entonces, ahora sí, le dice a los discípulos, vayan y prediquen el evangelio, lleven las buenas nuevas de esta libertad, de esto que yo he logrado, de esto que yo he hecho. Vayan y prediquen el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas a toda criatura, a todas las naciones. El que crea y sea bautizado, entonces será salvo. Entonces, por esa razón, por cuanto Él es el Señor, Él es la autoridad máxima, Él es el primero y Él es el último, el que estuvo muerto, mas ahora vive por los siglos de los siglos, al cual sea la honra y la gloria. Amén. Aleluya. Entonces tenemos que dar a conocer la expresión de su señorío y del alcance de su autoridad y el reino en la tierra. Cada vez que nosotros estemos en un lugar, puede ser en una esquina, en una calle, en una casa o aquí en el templo, predicando a Cristo, y alguien abre su corazón, Dios establece su señorío en ese corazón, en esa vida. Ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque Él nos libertó, porque Él nos compró. Amén. Alguien quien invierte todos sus recursos y su fuerza a favor de una labor, nos demuestra que el objeto de su inversión es muy valioso y es muy importante y es muy amado. Y aquí tenemos que pensar, ¿qué es lo que nosotros invertimos a favor de ganar almas? Esto indica qué tanto amamos las almas, qué tanto valor tiene para nosotros las almas. Porque si Jesús lo dio todo, entregó su propia vida por salvarnos a nosotros, ¿qué estamos dispuestos nosotros a entregar? Porque cuando nosotros consideramos que algo tiene valor, que vale la pena invertir, ¿usted no invierte? Si a usted le ofrecen un terreno que digamos que vale 100 millones de pesos y le dicen, oiga, se lo damos por 20. ¿Usted no daría los 20, no conseguiría los 20 con el fin de ganarse el resto? ¿Por qué haría ese esfuerzo? Porque considera que hay una ganancia, que eso tiene un valor para usted. Si usted ama a una persona, ejemplo, si usted ama a su esposa de verdad, ¿cuánto está dispuesto en invertir en su mujer? Si usted como mujer ama a su marido, ¿cuánto tiempo, dinero y de todo sacrificaría, entregaría por ese hombre que ama? Entonces, el amor no es una canción, ni tampoco es una frase bonita. Esto hay que demostrarlo, ¿cierto que sí?
Hay que demostrarlo. Por eso dice la Biblia que Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Si usted invierte tiempo viniendo al culto, es porque para usted el culto representa algo de valor. Si usted invierte tiempo para ir a evangelizar, entonces quiere decir que esas almas representan algo para usted. Porque entre otras cosas, un alma que usted se gane, lo hemos dicho en algunas ocasiones, es una perla que brillará en su corona. ¿Qué era lo que decía el pasaje que el hermano estaba leyendo al iniciar el culto? San Juan 15, del 1 al 5. Que Él nos limpió para que llevemos, ¿qué? Fruto. Pero no está hablando el fruto del Espíritu, sino fruto, oiga, fruto que tiene que ver con nuestro trabajo, con nuestra labor. Nosotros somos ovejas. ¿Cuántos se consideran ovejas? Bueno, ¿y qué dan las ovejas? Corderitos. ¿Pero qué se necesita para que hayan corderitos? Se necesita que las ovejas sean engendradas, ¿cierto? ¿Y quién es el que engendra en estas ovejas? El Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque Él es la simiente. Amén. Ahora, como tiene que reproducirse, entonces las ovejas tienen que producir más ovejas. Y yo pregunto, si el Señor nos llamara ahora a cuentas, dijo, bueno, ¿y usted cuántas ovejas se ganó en esos 20 años que estuvo allá en la tierra como mi discípulo, como mi hijo? ¿Cuántas ovejitas tiene para presentarle al Señor? Y Él dice, nadie se presentará a mí con las manos vacías. Hermano, es que yo no puedo, es que yo no entiendo, es que yo no sé. ¿Quién le dijo a usted que esto era si yo entiendo o yo no sé? Cuando Él mismo dijo que estaría con nosotros todos los días y que Él nos capacitaría para hacerlo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabanzas al Señor. Esta declaración nos orienta a los que somos enviados por Él. Los enviados nos apoyamos en la autoridad delegada del que nos envía. Toda potestad está al servicio de aquel que obedece el mandamiento de ir y predicar el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. Entonces, esas señales, tanto para usted y yo que hablamos el Evangelio, como para el que va creyendo, Dios ha prometido cumplir, hacer esas señales, milagros, sanidades, bautismo del Espíritu Santo, es decir, un gran avivamiento dentro de la iglesia. Pero si nosotros nos cruzamos de manos, aquí no va a pasar nada. Pablo entendió todo esto. De tal manera lo entendió que él dijo, yo mismo me entrego a mí mismo. Ya les voy a mostrar el versículo. Por ahora, les diré acerca del propósito que Dios siempre ha tenido. Mateo 16, 18. Cuando Pedro recibió la gran revelación, que él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Cristo le dice a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré. Dios quiere edificar esa iglesia y Él no lo quiere hacer solo. Por lo tanto, Él quiere obreros. Y a cada obrero le da su labor, su trabajo, para que el uno maneje el martillo, el otro maneje el serrucho, el otro maneje el cincel. Es decir, Él puso sobre la iglesia pastores, evangelistas, maestros, apóstoles y de todo. ¿Para qué? Con el fin de formar a la iglesia, de prepararla para la obra del ministerio. O sea, para que también vayan a anunciar la palabra de vida. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, dice el apóstol en 2 Corintios 12, 15.
yo, dice Pablo, con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Es decir, a él no le interesaba si le respondían con amor o no le respondía. Lo que a él le importaba era que la gente se salvara. Amén. Amén. Es donde va la orientación de parte de Dios. Ah, no, es que yo soy salvo, los demás verán cómo se las arreglan. Yo ya me salvé. Pero el asunto es que yo soy salvo y soy puesto como luz. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor. ¿Por qué lo dijo así? Porque somos hijos de luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta es la proclamación de una gran victoria apoyada en toda la potestad de quien nos envía. Si nosotros sabemos quién nos envía y que el que nos envía tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, yo puedo ir confiado. Y en esa confianza entregarle el mensaje de salvación a cualquier persona, sabiendo que en el momento en que yo voy a hablar, Él está ahí. Porque Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Segundo, porque hay una gran tarea por hacer. El Señor dice, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La comisión define la actividad evangélica y el alcance geográfico del mismo. Él dice, él pone los límites. ¿Y cuáles son los límites? Hasta el fin. Hermano, las limitaciones geográficas realmente no existen. Él dice, id a todo el mundo, a todas las naciones. A veces nosotros queremos formar territorios, poner muros, limitaciones. Ah, pero es que de aquí para allá es de Santa Isabel y de aquí para allá es del Jardín. Hermano, si donde usted se encuentre un alma y usted puede hablarle el evangelio, no importa en el sector que viva, háblele. El interés no es si existe aquí o existe allá, lo importante es que se salve. Es la misión, anunciar el evangelio. Algunos se quedarán aquí, otros irán para otras sedes, como siempre ha sucedido. Pero la misión es esa, hacer discípulos. Gloria al Señor. La actividad de hacer discípulos. Si el Señor nos envía a hacer discípulos, los enviados debemos hacer discípulos. Si Él nos envió a hacer discípulos, ¿qué debemos hacer? Hacer discípulos. Si el Señor nos envió a ser discípulos, es un mandamiento, ¿cierto? ¿O el Señor le está pidiendo el favor a alguien? ¿Qué le dijo el Señor a la iglesia? Me hacen el favor si quieren, ¿cierto? ¿O cómo es? Es una orden, es una orden, es un mandamiento. Yo le pregunto, ¿lo estamos haciendo? Entendamos que, hermano, a veces nos dejamos llenar de temor del diablo. Nos sentimos por allá como las cucarachas cuando se enciende la luz. Entra usted a la cocina y están esos animales regados por toda parte. Enciende la luz y está la congregación y amén. Y llega el momento, hermanos, hay que ir a hacer la campaña, el evangelismo. Y bueno, ¿y qué pasó? Hay un mandamiento. Hermano, y los mandamientos es para obedecerlos. No se sienta menos, no se sienta impotente, no se sienta un discapacitado. Hermano, estamos en manos del que tiene todo el poder. Si alguno carece de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios.
Claro que si le da pereza orar, entonces sí estamos mal. Pero él dice, pídala a Dios, la cual la dará. Amén. Amén. Entonces, un discípulo es una persona que obedece a su maestro y lo sigue permanentemente con su fe puesta en él. Así que el discípulo sugiere un proceso constante de formación desde que la persona cree y recibe al Señor Jesús como su Salvador y permanece en el camino. Nosotros somos discípulos hasta que muramos. Aprendemos. Pero en esa condición de discípulos tenemos que hacer más discípulos. Si cada uno trajera un discípulo, si aquí hay 100 personas y cada uno se ganara uno, ¿cuántos tendríamos al final del año? Tendríamos 200. Pero como es que yo no tengo tiempo, es que estoy estudiando, es que estoy trabajando, es que estoy cuidando a mi abuelita, estoy cuidando a mi hermano, a mi tía, y yo no sé a quién, a una amiga mía, o yo no sé lo que sea. Porque para excusas, hermano, nosotros somos maestros. Entonces nosotros tenemos, hermano, debemos entender que hay una misión de por medio. Y que nadie, ninguno de nosotros, podemos decir, hermano, es que, porque hermano, Dios nos ha dado todas las herramientas. Cuando hay una escuela de formación, ¿cuántos vienen? No, es que no tengo tiempo, claro. Entonces se pierden las enseñanzas, se pierden las capacitaciones, porque los discípulos están viniendo para ser adiestrados, para ser capacitados, para hacer la labor. Pero si no viene, el Señor llama, pero si no viene, entonces hay que prestarle atención. Gloria al Señor. Cada circunstancia que Dios le permite al cristiano es una oportunidad de llevar el mensaje de salvación a las personas que no lo conocen. Toda circunstancia. Alguien dice, uy, qué calor. Ahí tiene la oportunidad. Oiga, pero este mundo sí está malo. Ahí tiene una oportunidad. Porque la gente se acerca a quejarse, a maldecir. Hay una oportunidad. Y hay que hablar de Cristo. Y dice la Biblia, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿A quién se refiere esto en Hechos capítulo 8, verso 4? Después de que mataron a Esteban, después de la muerte de Esteban, se desató una tremenda persecución en Jerusalén. Y claro, los hermanos salieron desplazados porque los estaban persiguiendo para meterlos a la cárcel y para matarlos. Entonces ahora sí, no, pero es que yo no tengo tiempo. ¿Dónde quedó el empleo? Hermano, vea, hoy se tiene, mañana no. Y si yo entiendo que de Dios procede toda bendición, yo debo cuidar esa bendición. Hermano, cuando yo saco ese tiempo, 10, 15, 20 minutos, media hora, para servirle al Señor, hermano, a eso se lo anota el Señor y le vale más que un día de trabajo. Porque el trabajo en el Señor no es en vano. Alabanzas al Señor. Es por esa razón que Dios pide armonizar su sentir con el nuestro. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros ese mismo sentir. Tercero, una gran promesa. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Primera razón, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera razón? Porque Él tiene toda. Porque Él es el Señor. Y si Él es el Señor, vaya confiado. ¿Y usted qué viene aquí? Pues a mí me mandó el Señor. Y cuando usted llega a una parte, vengo en el nombre del Señor Jesús a decirle que Jesús lo ama mucho.
Hermano, usted está invocando el nombre que es sobre todo nombre para entregar un mensaje. Alabanzas al Señor. Segunda razón. ¿Cuál es la segunda? Que hay que hacer discípulos. Ir por todo el mundo, a todas las naciones y hacer discípulos. Hay que hacer discípulos. Y la tercera razón es porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mayor interés, hermano, nuestro mayor trabajo, porque esta es una obra de Dios, esta es una obra del Espíritu Santo. De allí que la iglesia debe estar en oración, debe estar en ayuno, para que la unción del Espíritu Santo esté sobre nosotros. Y después de tener esa unción, vayamos a anunciar, porque eso es lo que Él quiere. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere. Y si Él quiere, entonces ¿nosotros qué? También debemos querer. Y cuando nos proponemos, no solamente estamos trayendo bendición económica, sino bendición espiritual. Créame que si usted cierra el negocio un par de horas para salir a hacer evangelismo, hermano, Dios le puede proporcionar a usted aún más de lo que se gana en una semana. Es que, hermano, el trabajo en el Señor no es en vano, eso hay que decirlo siempre. Gloria al Señor. Por muy cansado que usted esté, yo no importa, me voy a ofrendar a mí mismo, voy a ir, así sea a repartir un tratado. Así sea, como dicen por ahí, a hacer bulto. Pero es que está ahí con nosotros. Una cosa es que salgan 5 hermanos a hablar del evangelio, otras cosas es que vean 50 personas con una camiseta diciendo lo mismo y hablando del evangelio. ¿Y esta gente de dónde salió? ¿Cierto? Eso es diferente. Ahora, si no solamente salimos 50, salimos 100 o más. Entonces, hermano, ojalá que en los próximos programas podamos, hermano, entender esto. Y vamos a ver aquí, hermano, una bendición enorme. Que el Señor, hermano, sea proyectando sobre nosotros ese espíritu, esa visión misionera. Oigan esto, porque no soy, dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y hay una promesa, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mateo capítulo 10, verso 20. Dice, no teman. En aquella hora, ¿qué es lo que tienen que decir? Hermano, como esto es algo que es del cielo, algo que es espiritual, hermano, aquí lo académico, por mucho valor que tenga, hermano, cuando se trata de dar el mensaje de Dios, vale 0. Porque si Dios coloca su palabra, eso sí, lea la Biblia, la palabra de Dios, si Él coloca esa palabra en sus labios y usted la pasa a otra persona, entonces, hermano, esa palabra, Él dice, no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces no le dé miedo. Gloria al Señor. Él nos protege en el día del peligro, nos sustenta en el día de la escasez y de la abundancia. Él es quien nos abre puertas para llevar su mensaje, pero Él también va como con el mensajero que entra en la cárcel, con el que va a un hospital, con el que va a un colegio. Es decir, Él lo acompaña a los lugares más oscuros, como los hermanos que salen los sábados para ir a llevarle a esas personas que han caído en la desgracia de la droga. Allá han ido. Entonces, hermano, Dios está con nosotros. Y Dios está por nosotros. Tenemos que seguir adelante, hermano. No dejemos opacar la visión misionera. Que se hagan programas de toda clase, pero mayormente evangelismo. Amén. A su nombre sea la gloria. Que todo programa que se haga, hermano, que vaya orientado, que sea como una espada de 2 filos, tanto una enseñanza para la iglesia como también una palabra para el que nos visita. Alabanzas al Señor. Esa visita que usted le hace al amigo, esa visita que usted le hace a su familiar, a su hijo, a su tío,
esa visita que usted le hace cuando va por allá a las veredas o municipios, porque allá vive un familiar. Aproveche la oportunidad que Dios le concede. Amén. Y hermano, Dios está con nosotros. Dios está por nosotros. Y si Dios es por nosotros, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en su plan de trabajo a nivel nacional, está haciendo un despliegue único en la parte evangelística misionera, capacitando a todos lados para que la Iglesia haga la obra. Porque son más de 50 millones de colombianos. Y creo que los pentecostales no alcanzamos a 2 millones todavía. Entonces, hermanos, pellizquémonos. Vamos a ofrendar, vamos a orar, vamos a hacer las tareas que tenemos que hacer con esa visión misionera. Oiga, y hablando de la visión misionera, tenemos una obra para ayudar a sostener. Hermano Jorge, ¿por qué no se da una paseadita por allá con el cofre? Esos hermanos están que colaboran. Obra misionera local, nacional. Porque la ofrenda que recogimos ahora es misionera internacional. África, Sudáfrica, ¿no? Pasa por ahí quien le regala una moneda o un billete de esos manchados de verde para sostener la obra donde está el hermano Jefferson. Es 1 millón de pesos que tenemos que dar mensual. Hagamos obra misionera. Amén. Sostengamos la obra. Hermano, en todas las ofrendas, el martes, cuando usted ofrenda el martes, que usted, a veces vienen 20, 30, bueno, los que vengan, cuando usted deposita la ofrenda, usted dice, bueno, es la ofrenda, pero de esa ofrenda, escuche bien lo que le voy a decir. De esa ofrenda que se recoge en los cultos normalmente, 400, bueno, se me olvidó bien la cifra, 410,000 pesos. 400,000 pesos, 410,000 pesos van al distrito mensual de esas ofrendas. Entonces, de manera que si las ofrendas son bajitas, vamos a tener problemas. ¿Qué se están haciendo con esas ofrendas? Hermano, con esas ofrendas se están abriendo otras obras y se están sosteniendo pastores de nivelación. Se está sosteniendo la obra a nivel distrital. Mire, con las ofrendas del martes, las ofrendas del jueves y las ofrendas de los sábados cuando no son misioneras. Mire lo bonito de esto. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué sucede cuando usted diezma? Cuando usted diezma, el 21% de esas ofrendas, de esos diezmos, el 21% se va a la Tesorería Nacional. ¿Qué hacen? Eso también va, obra misionera nacional, obra misionera internacional, obra social. El 4% de ese 21%, el 4% va para obra social, para auxiliar a los hermanos en calamidades, en tragedias, situaciones difíciles que se le presentan a los hermanos en cualquier parte del país. Allí estamos presentes con el 4% que da la iglesia. ¿Sí me doy a entender? Porque usted dice, bueno, ¿yo para qué? ¿Esa plata qué? ¿Qué pasa con ella? El 10%, primero se saca el 10% y ese 10% lo enviamos allá. ¿Para qué sirve? Para lo que les estoy diciendo. Entonces se distribuye. El pastor aporta el 21% más el aporte que hace para la iglesia
porque a nivel local necesitamos lo que es sostener la obra a nivel local para que este edificio funcione, para que tengamos el aire acondicionado, es decir, paguemos a tiempo la energía, el agua, el gas, los impuestos y todo aquello que demanda. ¿De dónde viene, hermano? Por la gracia de Dios y lo que ustedes aportan. Alabanzas al Señor. Hay alguien necesitado, alguien que se enfermó, obra social está presente, visitándoles, llevándoles un mercado o aportando alguna ayuda. Esas son sus ofrendas. Gloria al Señor. Por eso hagámoslo con cariño, con amor, porque es para la obra del Señor. Todas las ofrendas son sagradas. Alabanzas al Señor. Y qué bueno que nos proyectemos a hacer algo más, como lo dijimos el jueves, a proyectarnos a algo más. Vamos a insonorizar bien este salón, vamos a colocarlo bien bonito, porque yo creo que ustedes se merecen lo mejor. Inclusive unas sillas abullonaditas, descansaditas, bien buenas, para que usted se sienta, pero no para que se vaya a dormir. Todo eso lo hacemos entre todos, si nos identificamos con la causa, si tenemos un mismo sentir. Amén. Gloria al Señor. Nos proponemos, hermanos, a unir todos esos equipos de trabajo para que hagamos la obra del Señor, especialmente ganar almas para el reino de Dios. Amén. Bueno, hermanos, de mi parte quiero agradecerle al Señor. Vamos a darle gracias a Dios. Ojalá que esto se nos quede en la mente, en el corazón. Va a haber un equipo de trabajo bien nutrido y se va a necesitar harto personal. Porque la idea es que toda la iglesia esté involucrada en esta labor. Amén. Dios está llamando obreros hoy que quieran trabajar. Este pueblo trabaja. ¿Sabe, hermano, que tenemos una bendición muy grande? Aún en los pueblos donde el orden público, hermano, es delicadísimo. Sin embargo, la tarea que desempeña el pastor cuando va bien alineado con lo de Dios, hermano, los dejan trabajar tranquilamente, haciendo su obra evangelística. No los molestan para nada. ¿Por qué? Porque esa es la gracia del Señor, porque Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días. Y su gracia se derrama. Y hay que seguir orando a Dios por esa obra en esos lugares difíciles. Que el Señor los proteja, los ayude y provea lo que necesita. Entonces, hermano, ánimo con los votos. Esos votos que usted prometió a principio de año. Hermano, sea fiel a Dios en su economía, porque cuando es en el único campo donde se produce lo que siembra en dinero, es en el campo de Dios. En ningún otro campo produce un porcentaje tan alto, al 100%, sino en el campo del Señor. Créalo. Si usted lo hace creyendo, usted va a ver los resultados en su trabajo, en su labor, en su salud, en todo. Alabanzas al Señor. Vamos a darle gracias al Señor, que el Señor nos ayude. Invitamos a los amigos a ser parte de este equipo de trabajo. Queremos que la gente no se mate. Hermano, los jóvenes se están suicidando aún de nuestras congregaciones. Hijos de creyentes, ¿por qué se están suicidando? Porque no aceptan el mensaje de Dios. Porque no le quieren creer a los papás el mensaje que les ha llevado. Y los agarra una depresión, los agarra el diablo. Y hermano, la alta tasa de suicidio en Colombia es alta en todo. Entonces la gente se está muriendo, se está matando los unos a los otros. Las familias se están destruyendo. ¿Quién tiene el remedio? ¿No es la iglesia? Tenemos el remedio, porque el remedio es el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.
Amado Señor y Dios nuestro,